inmunidad adquirida celular tiene que ver fundamentalmente en la eliminación de todo lo que es antígenos intracelulares. Llámense microorganismos intracelulares, bacterias, hongos, parásitos, virus intracelulares que viven en el interior de nuestra célula. Llámese células cancerígenas. Las células cuando degeneran en cáncer sufren mutaciones en nuestros genes y codifican para producir otro tipo de proteínas. Esas otras proteínas son intracelulares. Esas otras proteínas van a ser procesadas y luego presentadas a los linfocitos, ¿sí? Para que se genere una respuesta inmunitaria fundamentalmente celular con el fin de eliminar a esos antígenos, ¿ya? Después interviene principalmente en la eliminación de células trasplantadas. Cuando se hace un trasplante de órganos, la respuesta inmunitaria celular del aceptor de órganos va a desencadenar una respuesta inmunitaria celular que va a eliminar a esas células trasplantadas cuando no son histocompatibles, ¿sí? En esencia, para eso está hecho la inmunidad celular, para luchar contra todo lo que es microorganismos intracelulares, células cancerígenas y en el rechazo a trasplantes. En estas tres instancias también se va a dar inmunidad humoral, ¿ya? No es que esto sea exclusivo de inmunidad celular. También se va a dar inmunidad humoral, pero en menor cuantía, en menor eficiencia, ¿sí? ¿Cuáles son las principales células en generar inmunidad celular? Las principales células y la principal en organizar la respuesta inmunitaria celular son los linfocitos T helper 1. Este viene a ser pues el centro de inteligencia, viene a ser el pentagonito en tiempo de Montesinos, ¿sí? Linfocitos T helper 1. Y las células efectoras encargadas de eliminar antígenos intracelulares son los macrófagos, los linfocitos T citotóxicos, las células natural killer y las células LAC. Estas células LAC no son otras cosas que las mismas células natural killer, las cuales se han visto influenciadas por la interleucin 2, y entonces la célula natural killer se ha diferenciado en célula LAC. Células LAC que son específicas para eliminar células cancerígenas, ¿ya? Las LAC. Voy a tocar de las tres, las LAC no se va a tocar a otra. Para que no pierdan de vista el aspecto general de la respuesta inmunitaria, esta es la tercera vez que muestro esta diapositiva, la respuesta inmunitaria innata, la respuesta inmunitaria adquirida, y lo que es adquirida puede ser humoral o celular, ¿sí? La respuesta inmunitaria celular que vamos a tocar hoy día, en la cual un antígeno intracelular es procesado por macrófagos, células dendríticas interdigitantes, presentado a los linfocitos T helper 1, y las dos citocinas fundamentales que se producen es la interleucin 2 y el interferón gamma, las dos principales citocinas de inmunidad celular. ¿Cuáles dos van a potenciar a quién? A los linfocitos T citotóxicos, a las células natural killer, ¿sí? Para que estos se activen mediante un procedimiento muy parecido, eliminen, maten a esta célula blanco, cual porta a un antígeno intracelular. Y esto es inmunidad celular, ¿sí? Todo este camino es inmunidad celular. Entonces veamos la primera célula efectora de inmunidad celular, que es el macrófago, ¿sí? Lo hace mediante un mecanismo denominado mecanismo de hipersensibilidad retardada, ¿ya? Y acá lo que pasa es que el macrófago
una vez que ha reconocido un antígeno intracelular y lo ha presentado a los T-helper-1, los T-helper-1 van a producir gamma interferón. Gamma interferón que vuelve a actuar sobre el mismo macrófago o sobre otros macrófagos, ¿ya? Haciéndolo diferenciar en lo que se llaman células epitelioides. La célula epitelioide, que es un producto, una célula diferencial de los macrófagos, va a recibir el accionar del calcitriol, llamado también 1,25-dihidrocolecalciferol, que es producido por las células renales. Entonces, le hace convertir a la célula epitelioide en célula gigante de Langerhans. El acúmulo de macrófagos, células epitelioides, células gigantes de Langerhans van a constituir lo que se llama el granuloma. Granuloma, ¿ya? El granuloma está formado por estas células cada vez más especializadas, más efectivas. En la parte central del granuloma va a tener un cásion como pus. Cuando el Mycobacterium tuberculoso es el agente de encadenar este mecanismo, se va a formar el granuloma y en su interior el cásion pus, que eso es muy característico de la infección por la tuberculosis, ¿ya? El helper-1 produce gamma interferón, actúa sobre macrófagos, se diferencia en células epiteloides. Sobre esta flecha al revés, el calcitrol le influencia para que se dividan en células de Langerhans. El acúmulo de células de Langerhans con las células epiteloides y macrófagos forman el granuloma, ¿ya? Granuloma. Ahora, ¿por qué se llama hipersensibilidad retardada? Se hicieron unas pruebas, la prueba de la tuberculina, ustedes deben conocer, a todos nos han vacunado de esto. La prueba de tuberculina es para saber si estamos o no infectados por el Mycobacterium tuberculoso, ¿ya? Si hemos tenido o no la tuberculosis. Consiste en inyectar con una jeringa una parte del Mycobacterium tuberculoso, un antígeno, tiene muchos antígenos, un antígeno, una parte, en vía intraepidérmica, o sea, debajo de la piel, ¿ya? Y ese antígeno, si es que la persona ha tenido antes tuberculosis, va a tener linfocitos T de memoria, ¿sí? De memoria. Y si tiene linfocitos T en menor cantidad de linfocitos B. Y si hay esos linfocitos T y B de memoria que ya han reconocido a ese antígeno del Mycobacterium tuberculoso y que ahora nuevamente lo van a encontrar, entonces en el lapso de 48 a 36 horas le van a generar una respuesta inmunitaria, ¿ya? Con el fin de eliminarlo al antígeno. En esa respuesta inmunitaria, van a participar entonces el TCR de los linfocitos T y el BCR de los linfocitos B. Van a reconocer rápido a ese antígeno que está siendo inyectado mediante la prueba de la tuberculina, lo reconocen y rápido generan una respuesta inmunitaria, ¿sí? Con el fin de eliminar ese antígeno. Entonces, esta prueba en realidad no viene a ser otra cosa que ver si existe o no memoria, ver o no si existen linfocitos T de memoria preexistentes que ya reconocieron antes al Mycobacterium tuberculoso. Si la prueba es positiva, entonces los linfocitos T van a reaccionar contra este antígeno de la vacuna y la prueba va a dar positiva, más de 10 milímetros. Pero si el Mycobacterium tuberculoso nunca ha entrado a ese organismo, nunca ha entrado, entonces no hay linfocitos T de memoria y la prueba es negativa, no se va a formar nada,
¿Ya? Esa es la prueba de tuberculina, ¿sí? Se llama de hipersensibilidad porque nuestros tejidos son sensibles al accionar de los linfocitos T de memoria. Se van a generar linfocitos T de memoria sobre el cual se van a liberar una serie de citocinas que van a causar inflamación, hipersensibilidad. Esta prueba demora más o menos de 48 a 36 horas en generar esa respuesta inflamatoria, ¿ya? Vamos a ver después que hay otra prueba mucho más rápida, hipersensibilidad inmediata en minutos. En realidad esta prueba de hipersensibilidad retardada, prueba de tuberculina, es más para detectar linfocitos T de memoria, más que para detectar, ¿qué se llama? Macrófagos. Pero el hecho es de que a esta prueba de que intervienen los macrófagos en inmunidad celular se le llama hipersensibilidad retardada y a esta prueba de la tuberculina también se le llama hipersensibilidad retardada. Ahora, estos macrófagos que intervienen como células efectoras en inmunidad adquirida celular, desde luego que también intervienen como células presentadoras de antígenos intracelulares. Van a estar sujetas a la acción del gamma interferón, también del factor estimulante de colonias granulocito macrófago, que son los dos principales activadores de los macrófagos, ¿ya? El gamma interferón, al actuar sobre los macrófagos, sobre el cual tiene sus receptores, activa vías de señalización, factores de transcripción, genes, y al final codifica una serie de proteínas que le sirven para el funcionamiento normal de los macrófagos. El macrófago está hecho para presentar antígenos a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Está hecho para expresar estas moléculas B7-1, B7-2 coactivadoras y para expresar estas moléculas el ICAN-1 y el LFA3, ¿sí? Estas moléculas, si ustedes recuerdan, todos estos grupos de moléculas intervienen en lo que se llama la presentación antigénica, ¿sí? En la presentación antigénica. Y todas esas proteínas de membrana las hace producir el gamma interferón. También puede hacer producir otro tipo de proteínas como proteasas, otro tipo de proteínas como la óxido nítrico sintetasa, a partir del cual se sintetiza el óxido nítrico, otro tipo de proteínas, enzimas que tienen que ver con la generación de radicales libres de oxígeno, anión superóxido, peróxido de hidrógeno y radical de hidroxilo, ¿sí? Esto está hecho fundamentalmente para matar antígenos intracelulares en este caso. Pero también el gamma interferón sobre el macrófago lo puede hacer generar más liberación de factores proteicos, lipídicos, que tienen que ver con un proceso inflamatorio como son las prostaglandinas y los leucotrienos y el factor activador plaquetario. Entonces, estos tienen un carácter también proinflamatorio. Prostaglandinas, leucotrienos, factor activador plaquetario son liberados de la membrana lipídica acá por el accionar del gamma interferón. También se pueden producir estas proteínas que ya conocemos, interleucin-1, factor de necrosis tumoral, y todo esto, proteasas y esto de acá abajo, van a causar inflamación, daño, ¿sí?
Entonces, todo eso puede hacer el gamma interferón, incluyendo la producción de este receptor FC. Este receptor FC es para la parte, es el receptor para la parte FC de esta molécula de inmunoglobulina G2A, ¿ya? Que tiene que ver con la opsonización. Entonces, es el macrófago. El macrófago, una de las principales células de inmunidad innata, que tiene que ver mucho su activación con la producción del gamma interferón y el factor estimulante de colonias granulocito macrófago. Ahora, el Mycobacterium tuberculoso no es el único en desencadenar una hipersensibilidad retardada, ¿ya? Voy a regresar un poquito. El término de hipersensibilidad retardada va justo en este caso en relación a que todo esto son productos proinflamatorios que liberados fuera del macrófago y pasar a nuestros tejidos van a causar daño. O sea, nuestros tejidos son sensibles a daños, hipersensibles, ¿ya? Hipersensibles, en forma retardada, porque en la clínica estos procesos de hipersensibilidad retardada, así como entra un Mycobacterium tuberculoso, está a tiempo ahí el micobacterio, meses, hay veces años, y después recién da síntomas. Generan una respuesta inmunitaria retardada, ¿ya? No solo el Mycobacterium tuberculoso genera hipersensibilidad retardada, también, por ejemplo, el Mycobacterium leprae, la Listeria monocitógenes, Bruselas, en Lima da bastante brucelosis, en Estados Unidos listeriosis, hongos intracelulares de Cándida, Histoplasma cristococo, protozoarios como la leishmania, el mintos. Todo eso puede causar también hipersensibilidad retardada. Algunos virus en forma rara también pueden causar. La segunda célula es el linfocito T citotóxico. Segunda célula efectora de inmunidad celular. Un ratito, muchachos, están llamando. Dígame, señora Julia. Entonces, ¿cómo opera el linfocito T citotóxico? Fases. Ya conocemos estas fases del procesamiento antigénico a nivel de la célula diana. Cuando un microorganismo intracelular ingresa a una célula, y entonces ese microorganismo intracelular tiene que ser procesado y tiene que ser presentado a los linfocitos T, al TCR de los linfocitos T citotóxicos, realizan reconocimiento antigénico a través de su TCR fundamentalmente. Y después que lo ha reconocido se tiene que activar, se activan los linfocitos T citotóxicos. Y ya después, una vez que se ha activado, el linfocito T citotóxico va a matar a la célula blanco que porta el antígeno intracelular.
¿Ya? Esas son las tres fases como opera el linfocito T citotóxico. El linfocito T citotóxico inicialmente va a reconocer el antígeno que le es presentado por una célula blanco o diana, ¿sí? Lo reconoce. Ese reconocimiento se llama el beso de la muerte. ¿En razón de qué se llama eso el beso de la muerte? En razón de que el linfocito T citotóxico le va a pagar mal a esa célula que le está presentando el antígeno. La va a matar, ¿sí? Por eso se llama el beso de la muerte. La va a matar, ¿por qué? Porque va a producir perforinas y gran enzima B que van a producir la apoptosis o muerte celular programada, ¿ya? Después que el linfocito T citotóxico mata a esa célula blanco, se disocia, o sea, tiene que apartarse, ¿ya? Tiene moléculas de adherencia celular, el LFA1, que se vuelve más ralo, menos denso, y por lo tanto, esta molécula que propiciaba la unión entre el linfocito T citotóxico y el macrófago, ahora ya no va a propiciar que se disuelva. Y el linfocito T citotóxico disuelto irá a pasar la sangre a los ganglios, irá a otros tejidos donde van a ejercer otra vez otra función efectora, ¿ya? La muerte la va a ocasionar mediante dos mecanismos. Vamos a verlos acá. Entonces, tenemos nuestro linfocito T citotóxico. El linfocito T citotóxico reconoce a un antígeno mediante su TCR, CD3 y el CD8, ¿sí? Reconoce a un antígeno intracelular que le está siendo presentada por una célula diana, ¿ya? El antígeno intracelular es presentado a través de moléculas del complejo mayor histocompatibilidad 1. Entonces lo reconoce, eso se llama el beso de la muerte, ¿sí? Y esta interacción, ya sabemos, va a conllevar a que se realicen reacciones de fosforilación, vías de señalización de membranas, fosforilación de factores de transcripción que después van a pasar al núcleo de esa célula, del linfocito T citotóxico. Y allí se va a expresar genes que van a codificar para producir estas proteínas. Las perforinas, que van a perforar a la membrana de la célula diana, y a través de esos poros van a ingresar líquidos, solutos, electrolitos, y esa célula va a morir por lisis osmótica, explota, se llena de líquido, de electrolitos, entonces explota, ¿ya? A esa explotación es lo que se llama lisis, muerte de la célula diana por lisis osmótica, ¿ya? Un segundo mecanismo mediante el cual elimina el linfocito T citotóxico a esta célula diana es mediante la producción de estas proteínas llamadas las granenzimas. Granenzimas que entran a través de los poros y estas granenzimas en el citosol de esta célula diana, que tiene el microorganismo intracelular, va a activar a unas enzimas llamadas las caspasas. Caspasas. Al final se activa la caspasa 3. La caspasa 3 es una vía final común de activación de caspasas que tiene por finalidad fraccionar los ácidos nucleicos. Si no hay ácidos nucleicos, no hay vida en esa célula, ¿ya? Después, un tercer mecanismo es mediante el cual los linfocitos T citotóxicos, a partir de sus genes activos, van a codificar para producir otra proteína llamada las perforinas. No, perdón.
El tercer mecanismo es el segundo eran las grandes enzimas, y el tercer mecanismo es el del Fas ligando, la producción de esta proteína, el Fas ligando, que queda en la membrana del linfocito T citotóxico. El Fas ligando interactúa o se une con el Fas receptor de esta célula, y mediante esta interacción también es que se van a activar las caspasas. Caspasa 3 al final, fragmentación de ácidos nucleicos, muerte programada, muerte por apoptosis de esta célula diana o blanco. Al morir esta célula blanco o diana, el antígeno intracelular que tiene en su interior no va a tener dónde vivir y por lo tanto tiene que morir, ¿ya? Porque no tiene casa quien lo albergue. Entonces muere. Eso es lo que hacen los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? 3 tipos de proteínas: perforinas, gran enzimas y el Fas. Ya. Ahora, para que el linfocito T citotóxico se active adecuadamente, es necesario que participen otras proteínas de membrana aparte del TCR y el CD3 y el CD8, ¿sí? Y ya la vez pasada dijimos, al igual que la activación de los linfocitos T helper, muy similarmente se activaban los linfocitos T citotóxicos. Entonces, ¿cuáles son esas otras moléculas coactivadoras? El CD28, que interactúa con el B7-1, B7-2, ¿sí? Esa es la principal proteína coactivadora. Hay moléculas de adherencia celular, sí. El CD2 y el LFA1. Y se unen a estas dos también. ¿Ya? Estas interacciones ayudan a activar al linfocito T citotóxico. Ahora, el linfocito T citotóxico, una vez que mata esta célula diana blanca, va bajo expresar pocas moléculas CD2, LFA1, que son las moléculas de adherencia celular. Les permiten adherirse a estas células diana blanco para que las fije y finalmente las mate. Una vez que estas moléculas de adherencia han cumplido el objetivo de adherirse acá para que esto lo mate, estas bajo expresan, como les he dicho, y se separan. El linfocito T citotóxico, una vez que conquistó y mató a esta célula, se separa y va a buscar otra víctima. ¿Ya? Ya en ese segundo momento nuevamente van a expresar altos niveles del CD2, el LFA1, y se va a unir a otra célula diana. A esa igualito la va a matar de la misma manera, ¿ya? Produciendo esos 3 tipos de sustancias como las perforinas, las gran enzimas y el Fas ligando. De esta manera mata a otra célula diana y así sucesivamente. Un linfocito T efector mata a muchas células blanco. Ahora, para que se dé una adecuada activación del linfocito T citotóxico, CD8 positivo, es necesaria la participación de los linfocitos T helper. En este caso, los T helper 1, ¿ya? Los linfocitos T helper 1 van a producir básicamente interferón 2, gamma interferón, que al actuar sobre los linfocitos T citotóxicos los activan. Los van a ayudar a activar tras esta activación. Entonces el linfocito T citotóxico se activa, se potencia bastante. Y el linfocito T citotóxico va a producir nuevamente sus proteínas perforinas, gran enzimas, Fas ligando. Este linfocito T citotóxico, entonces, para que pueda funcionar adecuadamente, efectivamente necesita
necesariamente la participación de interleucin 2 gamma interferón, ¿sí? No puede cumplir bien su función efectora. Ahora, estos linfocitos T helper 1 a través del TCR están reconociendo a este antígeno intracelular, ¿sí? Antígeno intracelular. Entonces, la clase pasada les dije, por ejemplo, cuando los virus entraban a una célula, por decir a esta célula blanco, tenían receptores específicos para los virus. Entonces, y activaba el linfocito T citotóxico para que la mate. Este mismo virus tiene que ingresar hacia un macrófago y a una célula dendrítica interdigitante. ¿Ya? Entonces, entra ahí el microorganismo intracelular, es procesado y es presentado al TCR de los linfocitos T helper 1, ¿sí? Y este virus activó al linfocito T helper 1 y al final activó al linfocito T citotóxico. Igualito, el virus ingresó por esta célula, lo presentó a través de sus moléculas del complejo mayor histocompatibilidad 1 al linfocito T citotóxico, ¿sí? Entonces el virus entró por acá y el virus entró por acá, ¿sí? Si entra solo por acá, se va a generar una respuesta inmunitaria adquirida, digamos, una respuesta muy poco efectiva, ¿ya? Poco efectiva. El virus tiene que ingresar también por el macrófago, ser presentado a los linfocitos T helper para que generen una respuesta inmunitaria ya mucho más amplia, profunda. Ahora, siempre les he venido hablando un poco, mejor dicho, de plasticidad en el sistema inmunitario. Plasticidad. ¿A qué se refiere plasticidad? Así como nosotros tenemos tolerancia en el medio ambiente, mucha tolerancia, mucha plasticidad, entonces, las células del sistema inmunitario también gozan de esa plasticidad, de convertirse en otras células, de poder convertirse potencialmente, no quedarse como una célula, sino poder convertirse en otro tipo de célula. Nosotros también nos podemos adaptar al medio y podemos convertirnos en otro tipo de personas. Entonces, por ejemplo, la interleucin 23, ustedes recuerdan con la interleucin 21 al actuar sobre los linfocitos T helper 17, ya sea producir más interleucin 17, ¿ya? Ay, caramba. Entonces, este interleucin 23 al actuar sobre linfocitos T citotóxicos nativos, al igual que el linfocito T helper 17, le puede hacer expresar más este gen de interleucin 17 y convertirla en una citocina proinflamatoria. Entonces, interleucin 23 hace producir más linfocitos, interleucin 17 al final de cuentas, bien sea a nivel de los T helper 17 o convirtiendo a los T citotóxicos en 17. Y el 17 es proinflamatorio, es autoinmunitario, hemos comentado, ¿ya? Hay también linfocitos,
¿qué se llama esto? Los linfocitos T helper CD4, los linfocitos T citotóxicos, hemos dicho que pueden matar células blancas porque los linfocitos T citotóxicos van a expresar esta proteína, el Fas ligando, que se une al Fas receptor de las células blanco para poderlas eliminar, ¿sí? Pero sucede que hay una subpoblación especial de linfocitos T citotóxicos que son CD4 positivos, o sea, tienen un comportamiento de ser T citotóxicos y de ser T helper, ¿sí? Y eso sucede así en el sistema inmunitario, esa es la plasticidad, la capacidad que tienen de adoptar determinadas formas de acuerdo a la circunstancia y poder actuar más efectivamente contra un antígeno. Entonces, no solamente la expresión del Fas ligando en los test citotóxicos se da, sino que hay esta subpoblación especial de linfocitos T, que es T citotóxico CD4 positivo y que también van a inducir apoptosis, ¿ya? Van a inducir Fas ligando en sus membranas que al unirse con el Fas receptor en una célula blanco le va a determinar su muerte. Creo que está acá no vamos a llegar ya, lo otro es más grande. Esta es una clase más grande de las células natural killer. En la próxima clase haremos, ¿ya? Si tienen preguntas me pueden hacer. Doctor, una pregunta. Usted dijo, bueno, también en la guía dice que tanto las perforinas y las granenzimas interactúan para inducir la apoptosis. Una va a ser tanto para la muerte programada, claro, la muerte programada y la otra temprana. Una pregunta, ¿puede que una sola proteína o dos de las tres induzca la muerte celular? Sí, cualquiera de las vías. Vía enzima, vía el ligando de muerte, pues, ¿no? El Fas. Cualquiera de las dos independientemente lo puede hacer. Dígame, estoy ocupado. Yo le llamo, ¿ya? ¿Aló? ¿Esa era tu pregunta? Sí, doctor, o sea, si pueden que una o dos independientemente programaran la muerte y no solamente las tres juntas. Sí, pues el linfocito T citotóxico se asegura de que vaya a matar a su víctima activando las tres vías. Hace unos años nomás se sabe mucho de esto, más antes no se sabía nada. El hecho es de que hoy en día ya está bien establecido estos mecanismos de apoptosis, no solo para los linfocitos, sino para otras células. ¿Qué más, muchachos? Doctor, Doctor, buenas tardes. Tenía una pregunta con respecto a la prueba de tuberculina. O sea, ¿esta prueba se hace rutinariamente o simplemente es para saber si el paciente ha tenido tuberculosis? Porque tengo entendido que en el caso de que, o bueno, las personas que han sido vacunadas por la vacuna del BCG también saldrían positivas en esta prueba de la tuberculosis. Sí, puede, deben salir positivas, pero depende eso de cuán efectiva sea la vacuna en uno, pues no en todos es igual, no todos generan la misma cantidad de memoria, ¿ya? O sea, puede ser que a uno lo han vacunado y que los linfocitos de memoria a los 10 años desaparezcan, por decir, y nuevamente sea susceptible a tuberculosis, ¿ya? De ahí las respuestas son ya de cada uno. Ok, doctor. Gracias. doctor, Eh, bueno, yo tenía dos preguntas respecto a esas tres vías que hace el linfocito T citotóxico para destruir a la célula blanco, ¿no? ¿Hay una vía que se active primero o simplemente se activan las tres a la vez y al mismo tiempo y atacan?
No, lo que se sabe es, primero es la lisis osmótica. Segundo es la vía de las granenzimas. Y el tercer y al último es la expresión del Fas ligando. Tienen un orden, no es que al mismo tiempo ataquen. ¿Y por qué, doctor, se han ordenado de esa forma? Ah, eso tienes que preguntarle a la sabia naturaleza. Ya, pues está ahí, la evolución es así. Bueno, las perforinas tienen que ser primero porque a través de esos poros tienen que entrar las granenzimas. Y el fast ligando ya es después. Pero creo que esto, 3, 4 años ya se sabía esto de en qué orden iban a saber, cómo iban a actuar. Y puede ser que actúen algo concomitantemente al mismo tiempo. No es tan definido que sea en esa secuencia. Ya, doctor. Y respecto a otra duda que tengo, ¿es posible, digamos, que este mecanismo de disociación de los linfocitos T citotóxicos, o sea, esté errado o no se dé bien? ¿Y qué pasaría en esos casos? A ver, ¿cómo ha sido la pregunta? No te he entendido bien. O sea, ¿es posible que el mecanismo de disociación de los linfocitos T citotóxicos esté, digamos así, no se dé de la manera ideal y se queden pegados? ¿Y qué pasaría en esos Ah, casos? no, no. Bueno, la expresión de proteínas es variable de persona a persona, pues, pero la expresión de esas proteínas ligandos de adherencia celular, claro que no es en todos igual, ¿no? Pero el hecho universal, pues, es de que el linfocito T citotóxico se tiene que separar porque tiene que ir a matar y matar a otros. Si no haría eso el linfocito T citotóxico, no haría esa matanza a través de esas proteínas, uy, estaríamos bien mal. Entonces, eso se tiene que dar de todas maneras. En O sea, unos sí. más, en otros menos, ya factores genéticos. Hay pues inmunodeficiencias por deficiencia de FAS. Hay personas que no expresan adecuadamente el FAS y entonces la inmunidad celular ahí está venida a menos, ¿no? No todos tenemos iguales defensas, no todos tenemos igual expresión de proteínas. De todo el bagaje inmenso de proteínas sistema inmunitario, nosotros tenemos diversidad, pues, de expresión de esas proteínas, unas más que otras. Ahí vienen pues los estados de, hay gente que es bien fuerte, pues que no se enferman con nadie, y otros que sí se enferman. Así es más o menos la cosa. Ya muchachos, la última pregunta si es que tienen. Doctor, disculpe, los linfocitos T citotóxicos al inducir a la interleucina 21 y 23 y eso induce a la 17, aparte de hacer proinflamación, ¿estarían estimulando a la memoria o solo se va a proinflamación en ese caso? La TGP-17 es más proinflamatoria, más atrae neutrófilos que producen más inflamación, más están implicadas en autoinmunidad que en memoria. Sí, pues intervienen un poquito en la memoria de los linfocitos T en general, ¿no? Lo principal es la 7 la 15, pero la 17 puede generar. No, más o menos por ahí podría ser, ¿ah? Así era tu pregunta. Sí, doctor, y también la enzima H, más que todo, dice que va contra la replicación del adenovirus, o sea, es como que está ayudando a las enzimas A y B. ¿Cómo has dicho eso? A ver, no te he entendido bien. En la segunda respuesta, las enzimas A y B, ¿verdad? Que hacen las procaspasas, todo eso, pero la enzima H interviene contra la replicación del adenovirus, o sea que está ayudando más que todo a que haga su acción la A y la B.
No te puedo decir bien ese detalle. Hay varias granenzimas, pues. La A y la B son las principales, pero hay otras que yo creo que la mayoría va a colaborar en que una y otra realicen. No creo que haya de interferencias entre ellas. En el tiempo, cómo lo hagan en relación a factores físicos, cuál se produce más o menos. Pero por todo lado va el estado de inmunodeficiencia. Puede ser que uno esté inmunodeficiencia por producir pocas granenzimas. Algún otro por producir cualquier otro tipo de interleucinas, receptores, qué sé yo. Por todo lado está la inmunodeficiencia. Déficit de producción de proteínas por mala expresión de sus genes respectivos. Ahí entra ya la epigenética y factores de transcripción. Chao chicos, que les vaya muy bien. Les deseo Hasta buena luego, doctor. suerte. Igualmente, doctora.